Bueno, pues vamos a continuar donde lo dejamos hace 2 semanas. Y estábamos en Mateo capítulo 19, versos 7 al 9. Y quisiera hacer un pequeño repaso de un poquito de lo que vimos el sábado que estuvimos compartiendo. Vimos cómo los fariseos, pues en el primer versículo del capítulo, comienzan haciéndole una pregunta con el motivo, como dice, de probarle, ¿no? Estuvimos comentando todo eso, de si es lícito divorciarse de su esposa. Y vimos la respuesta de Yeshua, ¿no? Que citando Génesis 2, da el propósito principal, que es del matrimonio, que serán una sola carne, el hombre dejará a su padre y madre y se unirán. Y vamos a ver la réplica, vimos la réplica, ¿no?, de los fariseos. Estuvimos hablando un poquito de cuál es el meollo del asunto, por qué los matrimonios se destruyen, ¿no? Y nos remontamos al Génesis, donde parte todo, ¿no? Así como Yeshua se remontó al Génesis, nosotros nos remontamos al Génesis y estuvimos viendo algunos indicios de por qué los matrimonios fracasan, ¿no? Como esta mañana hemos hablado, un matrimonio está siempre destinado al fracaso si el Señor no edifica la casa, ¿no? Obviamente hay matrimonios que allá afuera y no conocen a Dios, ¿no? Permanecen, ¿no? Permanecen de alguna u otra forma. Muchas veces, sobre todo la generación de nuestros abuelos y todo eso, había más fidelidad, ¿no? Aunque sí que sabemos que era una fidelidad superficial, ¿no? Si vosotros ponéis en YouTube, cuando, no sé si por allí, no sé qué presidente fue aquí en España, el que comenzó a dar un poquito de liberación a la mujer, ¿no? Entrevistaban a mujeres, ¿no? y le preguntaban que qué opinaban de los derechos, y uno de los derechos era poder divorciarse, ¿no? Creo que fue hasta la década del 70 aquí en España que el divorcio fue legal, ¿no? Antiguamente era ilegal. Y le preguntaban a algunas mujeres y le decían, bueno, tú te divorciarías de tu esposo si este te fuera infiel y tal, ¿no? Y muchas mujeres por aquellas entonces, a lo mejor por temor, ¿no? O no sé, algunas decían que sí, ¿no? Otras decían que no. Y lo que quiero ir al asunto no es ese. Luego entrevistaban a un marido, a un hombre, ¿no? Y la vara de medir era muy diferente. Él decía, bueno, si mi esposa me es infiel, pues sí que no se lo perdonaría, ¿no? Pero él reconocía que le había sido, pues, muchas veces infiel, ¿no? De alguna forma. Entonces, el matrimonio, si no es con los fundamentos de Dios, está destinado al fracaso, ¿no? Tristemente, no es algo que yo esté diciendo, lo dice la palabra de Dios, ¿no? Porque el matrimonio tiene un propósito, el matrimonio tiene roles, tiene unas directrices, y todo matrimonio debe ser fundamentado, ¿no?, en su palabra. Y estuvimos viendo la raíz de los fracasos, ¿no?, de la raíz del fracaso matrimonial, no sé si recuerdan, en Génesis, ¿no? Quiero hacer un repaso rápidamente para ya entrar. Vimos cómo la mujer estaba siendo una fuente de fortaleza, como Dios la creó, ayuda idónea para el hombre, así fue el diseño original. Creada por Dios, hermosa, que podía decirse que gobernaban juntos, eran corregentes. Había una majestad en esa relación, el hombre era la cabeza, la mujer se sometía, pero se mezclaban de una manera tan perfecta en unidad, que podía ser dicho que se multiplicaron juntos, llenaron la tierra, se enseñorearon juntos, gobernaron juntos. No había discordia en absoluto, ¿no? Hablaba de esa armonía, ¿no?, en la orquesta. Cuando una armonía todos tienen un papel, un rol, ¿no? Los que tocan la percusión, los que tocan cierto instrumento quizás más visible, todos hacen una armonía, ¿no? Ni unos más ni otros menos, ¿no? De hecho, Pablo, hablando del cuerpo en 1 Corintios, dice que los miembros más insignificantes del cuerpo, muchas veces Dios los estima más, ¿no? Y
la mujer no es menos, el hombre no es más, todos tienen su papel y todos deben de amalgamarse, ¿no? Por decir así, o soldarse en una unidad. De hecho, la palabra dabak, ¿no? En hebreo, unirse, como hemos dicho esta mañana, es pegarse, solaparse, ¿no? Y debe de ser tan la soldadura o la solapa tan perfecta que no hay, es una armonía perfecta, ¿no? No había discordia en absoluto. Ahora vimos que que la cosa cambia en Génesis 3, ¿no? Y hay unos principios que hemos visto, por ejemplo, esta mañana también, que el hombre no cumple con su papel de cabeza, ¿no? Porque Dios le dio algunas directrices al hombre de cuidar el jardín, ¿no? Que también se las dio a la mujer, pero primero se las dio al hombre y sobre todo de no comer del árbol del conocimiento de bien y el mal, porque le había advertido el Señor, porque ciertamente cuando comas del árbol morirás, ¿no? Y no solo iba a morir literalmente, ¿no? Que el hombre pasaría a la muerte, ¿no? Primera, sino que iba a morir toda esa armonía, ¿no? No solo la armonía de la creación, ¿no? Porque sabemos que la creación original era muy diferente, ¿no? De hecho, en la futura restauración de los cielos nuevos y la nueva tierra, ¿no? Dice que ahí el león apacentará y comerá paja con el, no sé si decía con el buey o con el cordero, ¿no? Entonces hay una armonía en la creación, ¿no? Todo eso se vio trastocado en Génesis 3, cuando desobedecieron el mandato de Dios y tomaron de ese árbol que Dios le encargó a Adán proteger y cuidar. Y la mujer fue la que usurpó, por decir así, el rol del hombre, ¿no? Ella, no sé, no sabemos, no se nos da muchos detalles por qué Adán no estaba con ella en ese momento, ¿no? O por qué Adán permitió, si es que estaba con ella en ese momento, que la mujer tomara del fruto, ¿no? O en un descuido. Y eso es muy interesante, los descuidos son muy importantes, ¿no? No me acuerdo, escuchaba una frase hace poco que decía: todo lo que puedas sembrar en tu vida, ¿no? La piedad que tú puedas sembrar en tu vida se puede ver trastocada por un momento de descuido. Y lo hemos visto, ¿no? En grandes hombres de Dios que por un descuido han caído y toda su vida de, por decir así, de fidelidad, de piedad, han manchado su imagen, ¿no? Y muchos se han perdido tristemente. Y la mujer al pecar usurpó el liderazgo. Cuando ella estaba siendo engañada por la serpiente, ella no regresó a Adán y le dijo, como dijimos: necesito tu protección, tu fortaleza, necesito tu guía. Me someto a esa protección, a esa guía. Ella simplemente actuó de manera independiente, ¿no? Dio oído a la serpiente, ¿no? La serpiente con la sutileza, por ahí estaba hablando con un hermano, ¿no? De cómo la serpiente fue tan sutil con que Dios os ha dicho, ¿no? Y como dice Pablo, la mujer fue confundida, engañada por medio de sus sentidos, por medio de que cómo la serpiente pudo trastocarle el plan y el propósito de Dios y usurpó, ¿no? Ese lugar. Y Adán, en vez de corregir a su esposa, ¿no? En vez de exhortar a su esposa, cedió, ¿no? Y también tomó de ese árbol, ¿no? De ese fruto. Adán cayó al lugar de súbdito, de seguidor, pero no súbdito, como hemos dicho, de sometimiento, que eso fue una maldición que luego se le dio al hombre, de enseñorearse a la mujer, ¿no? Y enseñorearse a la fuerza, enseñorearse porque yo soy el hombre, ¿no? Porque yo soy el sexo fuerte, entre comillas, ¿no? Obviamente no, era una perfecta armonía, como hemos dicho, pero él cayó de esa perfecta armonía y siguió y comió de ese árbol, ¿no? Hizo lo que ella hizo, como dice Pablo. Entonces vemos que en la caída hubo una inversión de las funciones ordenadas por Dios. La mujer tomó la guía, el hombre la siguió y el pecado dice que entró en la humanidad, ¿no? Y como el pecado entró en la humanidad, entró
el fracaso dentro de todo el mundo, y no solo del mundo, sino también de las relaciones, y en específicamente de las relaciones entre hombre y mujer, ¿no? Y eso lo vimos más detalladamente en Génesis 3:16, donde Dios dictamina primeramente una sentencia sobre la serpiente, ¿no? Y luego seguidamente le habla a la mujer, ¿no? Dice, con dolor sufrirás, tendrás hijos, darás luz a hijos. Y luego dice, tu deseo será para tu marido, pero tu marido se enseñoreará de ti. Y ahí nos detuvimos, ¿no? ¿Recordamos? Nos detuvimos ahí y vimos lo que es, yo creo, la interpretación plausible, como muchos hacen, que el deseo no está hablando de un deseo sexual o un deseo de amor, sino es un deseo de someter, o sea, de usurpar ese rol de la creación, ¿no? Y de hecho lo vimos a la luz del próximo capítulo, Génesis 4:7, que se utiliza la misma palabra, ¿no? Cuando le dice Dios a Caín que Caín mata a su hermano Abel y le dice, el pecado está a la puerta, ¿no? Pero si tú no vas y cruzas la puerta, el pecado está ahí para enseñorearse de ti. Y utiliza esa misma palabra, ¿no? Sin embargo, sabemos que el hombre, pues, debido a esa armonía y perder esa armonía, Dios aún mostraba gracia, ¿no? Le dijo eso a Caín, ¿no? Ahí lo tenemos. No será si bien hicieres, ¿no? Le está diciendo, si puedes poner el anterior versículo, que le dice esto el Eterno a Caín, 4:6. Génesis 4:6. Dice, entonces el Señor le dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué has descaído tu semblante? Y le dice, ¿no? En el 7. Si bien hicieres, no serás enaltecido. O sea, si el bien hicieres, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti te será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Entonces vemos que el Señor le brindó la oportunidad a Caín de frenar eso. Sí, había hecho mal, ¿no? Obviamente había pecado, había matado a su hermano, ¿no? Pero el Señor aún le mostraba que si bien hiciere, Él podía detener las consecuencias aún del pecado, ¿no? O de lo que pueda llevar el abrir la puerta al pecado y que el pecado sea nuestro marido, ¿no? Nuestro acreedor, nuestro contratante, ¿no? Que eso Pablo luego habla en Romanos 7, que Cristo nos ha liberado de ese esposo, del pecado. Y bien, ahí surge el fracaso de todo matrimonio, ¿no? Esta es la razón última de nuestras promesas rotas. Peleas a gritos, resentimientos, abusos, separaciones, divorcios y todas las tragedias matrimoniales, ¿no? Cada uno agrava la debilidad del otro mientras cae en una espiral hacia la incomprensión mutua, la amargura, el distanciamiento. Dijimos que ni el feminismo desafiante ni el patriarcado arrogante alcanzan la gloria del Edén, sino esa perfecta armonía que se ven solapada en será una sola carne cuando se cumple los propósitos divinos del ideal, ¿no? Del matrimonio. Y nunca vamos a regresar a ese ideal, ¿no? Si nos apuntamos con el dedo el uno al otro, ¿no? El ideal está marcado en la palabra, y Pablo en Efesios 5 nos recuerda ese ideal, ¿no? Luego vimos cómo haciendo un poco comentarios al verso 7 y el 8, que ahí nos quedamos, la intención de Dios original no era considerar ni siquiera el divorcio. Fue una concesión basada en la dureza del corazón del hombre, en la pecaminosidad del hombre. O sea, el divorcio no fue el propósito original de Dios. Dios lo concedió por la dureza del corazón. Deuteronomio. Obviamente, ¿no? Porque Dios dijo que, y lo vimos como Jesús dijo, ¿no? Lo que Dios ha separado, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre, ¿no? El matrimonio es algo divino, como dijimos cuando hablamos del matrimonio consagrado por Dios. Y es que las rupturas pueden acarrear, ¿no? Muchos problemas. Bueno, no voy a entrar en eso, porque ya lo hemos hablado. Y si vemos que en el Antiguo Testamento, ¿no? En la ley de Moisés, el adúltero era apedreado, ¿no? No había, en ese sentido, si una persona había adulterado contra su mujer, ¿no? Si había pecado de adulterio, la ley de Moisés dictaminaba el apedreamiento, ¿no?
Pero vimos que a lo largo de las Escrituras, ¿no? Sobre todo cuando llegamos a David y llegamos a muchos, ¿no? Eso no se aplicó, ¿no? Dios tuvo gracia porque la sentencia para David no solo había sido adúltero, sino había sido asesino, ¿no? Y polígamo, ¿no? Entonces él había infringido la ley, y la ley que dictamina la muerte y la sentencia, ¿no? Pero Dios mostró su gracia porque David se arrepintió. Amén. Cuando sabemos que si cometemos mal, ¿no? Él es fiel y justo, dice, para perdonar nuestros pecados, ¿no? Todos nuestros pecados, creo que dice eso, ¿no? Todos nuestros pecados. Vimos también, por último, cómo Dios había tomado a Israel como una esposa y que ésta le fue infiel. Estuvimos viendo el ejemplo de Oseas y Gomer, no sé si recuerdan, de cómo el pueblo de Israel se prostituyó con otros dioses, como incluso en la metáfora, ¿no? Y en el suceso de Oseas, estuvimos analizando cómo hasta Oseas la mantenía, la protegía, ¿no? Incluso a veces la acercaba, ¿no? Para hacerla volver a sí mismo. Y ahí nos quedamos, ¿no? No quiero seguir, quiero avanzar. Hoy quiero hacerlo más breve porque tengo la cabeza saturada de cansancio muchas veces. Pero espero que ya cerremos aquí esta cuestión. Y vamos a leer el verso 9, que es simplemente lo que vamos a ver hoy, lo que significa, lo que se denomina la cláusula de excepción, ¿no? Dice Mateo capítulo 19:9. Les digo, esto le dice a los fariseos, Jesús, ¿no? Yeshua, que excepto en caso de infidelidad conyugal, porneia o inmoralidad sexual, el que se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio. Bien. Ahora, tomando esa metáfora, vamos a seguir un poquito con la metáfora de Israel. Israel había sido infiel al pacto, ¿no? A Dios, una vez tras otra, ¿no? Había sido algo reincidente. Dice en otra parte que él la había tomado como marido, ¿no? Jeremías dice, yo la tomé como un marido, aunque ellos me fueron infieles, ¿no? Y vimos que durante 700 años, no 1 año, 2 años, 3 años, durante 700 años, Israel había sido reincidente en su infidelidad al pacto, ¿no? En pos de otros dioses. Sí, siempre había un remanente, obviamente, ¿no? De hecho, el remanente siempre Dios lo saca, porque obviamente Él cumple sus promesas, a pesar de que el pueblo es infiel, ¿no? Cuando hablamos del pueblo es en su corporación, ¿no? Pero Dios siempre tiene un remanente por gracia, ¿no? Como dice Pablo. Y si vamos a Isaías capítulo 50, verso 1, vamos a leerlo, si lo puedes poner ahí. Ahí en Isaías 50 el Señor estaba siendo paciente con esa corporación, con el pueblo de Israel, ¿no? Y dice, así dice el Señor, a la madre de ustedes yo la repudié. ¿Dónde está el acta de divorcio? ¿A cuál de mis acreedores los he vendido? Por causa de sus iniquidades fueron ustedes vendidos. Por las transgresiones de ustedes fue despedida su madre, ¿no? Aquí está hablando en este sentido, ¿no? Dice el profeta Isaías al pueblo de Israel, haciéndole ver que su pecado, ¿no? De su infidelidad había sido paciente, ¿no? Que todavía no les había dictaminado este certificado y dejado libres, ¿no? Y vendidas al mejor postor, ¿no? A otros maridos. Me gusta, ¿no? esa expresión, esa palabra, ¿no? ¿En dónde está el certificado del divorcio? O sea, Dios seguía aún estando dispuesto a perdonar, así como Caín, ¿no? Estaba ahí. Dios aún le estaba diciendo que tenía una oportunidad si se volvían a él, ¿no? ¿Dónde está el certificado de su divorcio? La respuesta, claro, es que no tenía ninguno, ¿no? En ese momento, cuando el profeta Isaías escribe, no tenía
ese dictamen, ¿no? En otras palabras, ¿no? Él estaba diciendo, ¿cómo se atreven a unirse a ídolos? ¿Cómo se atreven a cometer adulterio espiritual? ¿Cómo se atreven a abandonarme? ¿No? Abandonar al Dios que les compró, ¿no? Que les sacó de Egipto. ¿Cómo se atreven a serle infiel a su único marido, ¿no? Y seguimos. No obstante, finalmente, para la época de Jeremías, después de rogarle al pueblo de Dios durante más de 700 años, como hemos dicho, que abandonaran la idolatría y se volvieran a él, Dios hizo algo sorprendente, ¿no? El profeta preguntó, Jeremías, ¿habéis visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Ella se va sobre todo monte alto. Eso es Jeremías 3. Ella se va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso, y allí fornica. Y dije, después de hacer todo esto, se volverá a mí, ¿no? Aún así, ¿no? El Señor tenía la esperanza de que se volvieran a Él, pero no se volvió. Debido a esa incesante dureza de corazón del pueblo, en persistir con sus infidelidades, el Señor declaró, yo la había despedido y dado carta de repudio. Y fue a causa de ese adulterio espiritual, ¿no? Donde Dios ya en su paciencia, sabemos que la paciencia de Dios es grande, ¿no? ¿Cuántos dicen eso que es verdad, ¿no? ¿Cuánto Dios ha tenido paciencia por nosotros, ¿no? No sé si con algunos más que con otros, ¿no? Pero Dios es muy paciente, mucho más que nosotros, ¿no? Sin embargo, obviamente no podemos abusar de la paciencia de Dios. La paciencia de Dios, aunque es rico con misericordia, ¿no? Pero tiene límites, obviamente, ¿no? Y fue a causa de ese adulterio espiritual que Israel, finalmente, Dios dio una carta de repudio, ¿no? A Israel. Ahora, luego más adelante, Jeremías, ¿no? Relata en el Jeremías 31, donde predice que un día él hará volver, ¿no? Para sí mismo a su pueblo infiel, ¿no? Vamos a leer Jeremías 31, que es uno de los versos, ¿no? Que anticipan el nuevo pacto. Y dice así, Jeremías 31. He aquí que vienen días, dice el Señor, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No, dice, como el pacto que hice con sus padres. Y mira cómo lo dice, ¿no? ¿Cómo lo dice? En términos conyugales, ¿no? Maritales. Dice, no lo haré como lo hice con sus padres, el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui, dice yo, un marido para ellos, dice el Señor. Y el 33 dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Daré mi ley en su mente y las escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Entonces vemos cómo Dios predice que un día Él, ¿no? En su gracia pondrá un nuevo pacto, ¿no? Un nuevo contrato matrimonial, lo pondrá delante de sus ojos, y no solo lo pondrá delante de sus ojos, sino dentro de lo más profundo de nuestro ser, ¿no? Del corazón, porque es ahí en el corazón donde salen los malos deseos, ¿no? Como dice el profeta y el Evangelio, ¿no? Del corazón salen los adulterios, las fornicaciones y todos los frutos de la carne, ¿no? Entonces, no solo delante de sus ojos, sino dentro de sus corazones, ¿no? Bien. Ahora, vemos, ¿no? Como tras muchos años de perdón y clemencia, vemos que es lícito, ¿no? Y este también es un ejemplo para los esposos, ¿no? Obviamente tenemos que tener claro con quién nos casamos, ¿no? Eso ya lo hemos hablado. Tenemos que elegir bien nuestra esposa, ¿no? Dios esto también lo hace claro en las Escrituras, ¿no? Dice, no os fijéis las mujeres de los cananeos, ¿no? Obviamente eso tiene propósitos, más que sea algo tribal, ¿no? No es que Dios sea
clasista o, o nativo, ¿no? Por decir así. No, es que Dios estaba prohibiéndoles esto porque obviamente él sabía que si uno se fijaba en personas que no tenían la misma identidad, ¿no? El mismo propósito, eso estaba, como hemos dicho, destinado al fracaso, ¿no? ¿Cuántos de nosotros no hemos visto? Hay excepciones, ¿no? Siempre hay excepciones. Pero las palabras de jóvenes, no, yo la voy a convertir, ¿no? O yo la voy a... Tú no puedes convertir a nadie, ¿no? Es Dios. Tú no puedes crear un corazón nuevo, ¿no? Como dice Jeremías 31, dice que yo les daré un corazón nuevo, Ezequiel, ¿no? Dice también eso. Sí, puede ser Dios, ¿no? Pero Dios nos da pautas para evitar males mayores, ¿no? Y muchos divorcios, no todos, ¿no? Como digo, hay excepciones. Pero muchos divorcios, lo que comienza mal, termina mal, ¿no? Como digo, hay excepciones, hay veces que eso no es así, ¿no? Pero hay que escoger bien a la persona, ¿no? Ideal. Por ejemplo, encontramos, ¿no? El ejemplo en Mateo 1:18, un ejemplo de cómo era el pacto matrimonial, ¿no? El compromiso entre un hombre y una mujer. Encontramos que cuando el arcángel Miguel, ¿no? Es el que da la anunciación a María, y le dice: María, no tengas miedo, ¿no? Porque Dios te ha visitado, llena eres de gracia. Le dice, vas a concebir, ¿no? Por medio del Espíritu de Dios, y vas a tener un hijo. Este será el salvador de su pueblo, de sus pecados, ¿no? Le pondrás por nombre Emmanuel. Y sabemos que cuando José, su marido, vio que su esposa se había quedado encinta, ¿no? Obviamente, lo natural es que esta mujer no me ha sido infiel, ¿no? Esta mujer no ha sido fiel a los votos, ¿no? O al contrato prematrimonial. Ellos todavía no habían consumado el matrimonio, ¿no? Habían unos pasos que se hacían, ¿no? En la época. Y la suposición de José era de que ella hubiera sido correcta, ¿no? Perdón, si la suposición de José acerca de ella hubiera sido correcta, es decir, que María estaba embarazada de otro, por tanto era adúltera, él, que solo estaba comprometido con ella, sabía que tenía motivos legítimos para divorciarse, ¿no? O sea, él podía, obviamente, viendo que ella había sido adúltera, los evangelios nos dicen que era lícito para él poder divorciarse por esa causa, ¿no? Ahora, vemos en la actitud de José que era íntegro y justo, ¿no? Él amaba a su mujer y él podía haber cogido a María y haber dicho, acusado delante de las autoridades y decir: esta mujer ha sido adúltera. ¿Y qué le pasaba a un adúltero, no? Lo apedreaban, ¿no? Ahora, dentro de eso hay un debate también, ¿no? No quiero entrar en eso, pero, por ejemplo, recordamos el episodio de la adúltera, ¿no? Que van algunos a apedrearla, ¿no? Ahora, se dice que los judíos en el primer siglo no tenían la autoridad sobre la vida y la muerte, ¿no? Que eso fue concebido a los romanos, se los quitaron los romanos a decir así al Sanedrín, por eso ellos no pudieron matar a Pablo, ¿no? Y a pesar de que quisieron matarlo, ¿no? Ahí hay una causa, ¿no? Pero sí que sabemos que José puede haber acusado a María, ¿no? De infidelidad y manchar su reputación, ¿no? Manchar su vida. Pero Dios también había sabido escoger, ¿no? A María y a José, ¿no? Porque eran personas íntegras, eran personas que amaban a Dios. Y José luego ya, al enterarse de que ella no le había sido infiel, ¿no? José se le llama justo también en el Evangelio. Planteó, ¿no? Hacerlo de manera secreta, como dice Mateo. Bien. Entonces ahora vamos a ver, ¿no? Cómo le traen esta pregunta, ¿no? Que ya hemos hablado de eso, de dónde sale esa concesión, está en Deuteronomio, ¿no? Capítulo 24. Y sabemos que la legislación de Deuteronomio, ¿no? Como he dicho, era una concesión, es una respuesta al fracaso humano, un intento de poner el orden en una situación ya de por sí poco ideal causada por la dureza de corazón humana, ¿no? Todos sabemos que, como dice Pablo, ¿no? Éramos hijos de ira,
Todos los que estamos aquí éramos hijos de ira y teníamos el corazón entenebrecido, ¿no? Por eso dice el profeta, levántate tú que duermes y te alumbrará Masías, ¿no? ¿Por qué? Porque somos dormidos, estamos muertos en delitos y pecados, nuestro corazón está engrosado, como dice el profeta, ¿no? Está duro. No sé si alguno ha dado alguna vez un puñetazo a una pared en su ira, ¿no? Muchos, los hombres sobre todo, son mucho de eso. Yo conozco a uno que le metió una pared no de pladur, sino una pared de concreto y lo está contando aún, ¿no? Porque obviamente nuestro corazón, cuando una pared es dura, tú no puedes tumbar esa pared, ¿no? Cuando una persona es arrogante, cuando una persona está engrosada, es muy difícil que el Evangelio penetre, la verdad de Dios penetre, a no ser que Dios cambie esa condición, ¿no? Esa pared. Y ese término, ¿no? Dureza de corazón, sabemos que las Escrituras es a una persona que está cerrada a los propósitos de Dios, ¿no? Es decir, una persona sugiere, por decir así, una persona que es adúltera espiritualmente, ¿no? Sabemos que ese término, ¿no? Todos cuando hablamos de dureza de corazón se nos viene la palabra, el uso que se le da en el Éxodo, ¿no? Cuando dice que el corazón de Faraón se endureció, ¿no? Porque él, sabemos la historia, ¿no? Dice que Dios envió a Moisés y a Aarón para pedir la liberación de su pueblo y una vez tras otra, a pesar de todas las plagas que Dios le envió, ¿no? El corazón de Faraón era tan arrogante, era tan duro, que no veía ni por el bien de su pueblo, ¿no? Solo de su reputación. Veía a su pueblo morir, padecer hambre. Y él, aún así, que estaba terco a los propósitos de Dios. Obviamente sabemos por qué, ¿no? Pero es un término que describe una rebelión activa contra Dios, ¿no? A quien se debe obediencia, ¿no? Y fue el hecho de que el divorcio se produjera desafiando esa intención declarada de Dios para el matrimonio lo que hizo necesario, ¿no? Que Moisés tomara cartas en el asunto, ¿no? Porque habían personas siendo infieles a sus esposas, ¿no? Y eso lo vemos más aumentado ya por allí, muchos años después, ¿no? Cuando escribe el profeta Malaquías. Por eso hemos hablado esta mañana, el profeta Malaquías dice el corazón de los padres a los hijos, porque las casas, ¿no? Estaban siendo desintegradas, hasta los sacerdotes estaban perdiendo esa integridad moral de la familia. Pero nunca debería haber sido así, ¿no? La existencia de una legislación sobre el divorcio es un indicio, no de la aprobación divina del divorcio, sino de la pecaminosidad humana, ¿no? Bien. Ahora, encontramos que cuando un hombre, ¿no? Esta es la cuestión que queremos ver, ¿no? Cuando un hombre obtiene un divorcio por cualquier otra causa que no sea inmoralidad sexual en la boca de Yeshua, y luego veremos, ahora hablaremos también de la otra concesión, ¿no? Que Pablo da a una nueva casuística, ¿no? Que no se daba en Israel en ese momento, porque lo veremos ahora, ¿no? Pero salvo esas dos cláusulas, ¿no? Un hombre no tiene legalmente, bíblicamente, permiso, ¿no? O no puede divorciarse de su esposa, ¿no? Como he dicho, esta mañana hablaba con mi madre de una persona que conocí que se había divorciado y yo, claro, y al ver los que eran creyentes, dije, es que esto es claro, ¿no? Y claro, yo no quise ahondar en cuál es el motivo, ¿no? Pero al parecer la esposa le fue infiel con otro y se fue con otro marido, ¿no? Obviamente eso, para la persona afectada, ¿no? Ahora hablaremos de eso. Ahí sí hay una ruptura legal, ¿no? Oficial, donde el pacto se ha anulado. Pero hay personas por ahí, ¿no? Y hablaremos ahora de eso también, que no toman estas palabras en serio, ¿no? Esta excepción, y se divorcian por otras causas que no son lícitas, ¿no? Es que no soy incompatible con mi esposo. Bueno, es que eso es consecuencia de la caída. Como hemos dicho, la raíz de los problemas están ahí. O sea, obviamente yo no soy compatible naturalmente con mi esposa, ¿no? Pero debemos de someternos uno al otro, someternos a Cristo, ¿no? La esposa someterse al varón. Pero si, por ejemplo, el varón no se somete primero a Cristo, la mujer
se va a ver afectada y la relación matrimonial se va a fracasar, como he dicho. Y según Mateo, la única cláusula de excepción, cosa que por ejemplo Lucas y Marcos no lo registran en el mismo suceso, ¿no? Y eso no voy a meterme porque tampoco quería ser pesado, ¿no? Yo sé que hay muchos no le interesa, pero la cláusula de excepción que Mateo recoge, ¿no?, de boca de Yeshua, es que solo uno se puede legalmente divorciar por inmoralidad sexual, y ahora entraremos a eso, ¿no? Bien. Anteriormente, en Mateo 5, en el Sermón del Monte, Yeshua había enfatizado que la esposa divorciada y su nuevo marido estarían cometiendo adulterio, ¿no?, si no hubiera sido por estas cláusulas. Es decir, si una persona se divorcia por estos motivos únicos, o sea, se divorcia sin tener estos motivos, ¿no?, bíblicos, está cometiendo adulterio. Está, a los ojos de Dios, en pecado. Él aseguró en Mateo 5:32 que el hombre que repudia a su mujer a no ser por causa de fornicación puede hacer que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. No solo la esposa, ¿no?, si se casa por otra razón, o sea, si se divorcia por otra razón, sino hasta el con el que se casa. Si se casa con esa mujer que no se ha divorciado legalmente, también comete adulterio. Es doble pecado. En otras palabras, el mensaje que Jesús quería hacer entender a esos exponentes de fácil divorcio, ¿no?, ya hemos hablado de esos, predominaba en la época la interpretación de Gilel, ¿no?, que decía que uno se podía divorciar de su esposa si ellos le hicieron énfasis a que no le fue agradable a sus ojos. Y claro, uno por esa palabra, ¿no?, puede dar mucha conjetura. Bueno, es que, por ejemplo, Rabí Akiva más tarde diría, no, si te parece otra más bonita, te puedes casar con otra, ¿no? Y Gilel decía, no, si agradable a tus ojos puede ser que le huela el aliento, que no te gusta, que eso no lo sabías, que sea porque no te cocina como tú querías. Hermanos, eso no es motivo para divorciarse. Ahora, yo dije, cuando hablamos del pacto matrimonial, la gracia de Dios, ¿no?, esa relación vertical, es lo que va a hacer que tu esposa luego cocine mejor, que quiera agradarte, que sea menos fastidiosa, y tú varón también, ¿no? Entonces, todo eso se va a pulir si nos sometemos a la palabra y al rol de esposo y esposa. Bien. Yo lo he visto a mi esposa, ¿no? Mi esposa, bueno, nos casamos, yo le llevo 5 años a mi esposa, y yo he podido ver cómo ella quiere agradarme, ¿no?, pero porque quiere agradar a Dios. Ella aprendió a cocinar la comida española, ¿no? Me encanta la comida mexicana, pero pasa como todos, ¿no? Yo cuando viví en México 2 años, uno acaba de la comida mexicana acostumbrándose, ¿no? Aunque ahora nos parece, pero decía, ay, me apetece un cocido, ¿no? Por decir así, me encanta el cocido, ¿no? Sin chorizo y todo eso, ¿no? Con pollo y todo eso. Pero uno decía, uff, porque mi madre hace un buen cocido, ¿no? Y me apetece un cocido, me apetece, yo qué sé, ¿no?, plato. Y mi mujer en eso, obviamente las esposas, dice, agraden a sus maridos, ¿no?, y sus maridos sean delicados con sus esposas, ¿no? El matrimonio es para compenetrarse, ¿no?, en aras de darle gloria a Dios y someterse el uno al otro, ¿no?, complementarse. Y en aquella época existía esa ligera interpretación de que uno podía divorciarse por cualquier causa, ¿no? La interpretación menos común era la de Shammai, que era que sí, que uno puede divorciarse solo por inmoralidad sexual. Había otro motivo si no seguías las reglas de su casa, ¿no? Eso no se dice tanto. Que es decir, si no te adecuas a otras cosas, a la interpretación de Shammai, eso también es otra razón, ¿no? Si Shammai te dice que hagas el Shema 3 días y en vez de 2, pues hay otro motivo. A lo mejor no tan estricto, pero según cómo se interprete eso, ¿no? Pero a los ojos, Yeshua ha sido visto, ¿no?, más radical inclusive, porque nos da solo esta cláusula, ¿no?
salvo por inmoralidad sexual. Vamos a hablar de esta palabra. La palabra en griego es porneia. Esta palabra es algo general, ¿no? Porneia. Es inmoralidad sexual, fornicación, ¿no? Es algo general. Inmoralidad sexual puede ser varios motivos, no solo infidelidad conyugal, puede ser relaciones ilícitas, puede ser incesto, puede ser bestialismo, puede ser el homosexualismo, puede ser muchas cosas, ¿no? Hablaremos ahora un poquito de eso. Dice porneia, traducido aquí fornicación, es un término amplio, que abarca toda actividad sexual ilícita. En el contexto del matrimonio siempre constituye adulterar, obviamente. Si uno tiene relaciones sexuales con su hermana, igual está adulterando, ¿no? Sí, es incesto, ¿no? Pero es adulterio, porque está siendo infiel a su cónyuge, ¿no? En todos los casos, adulterio es uno de los términos que encajan más en la cláusula de excepción dados a porneia. Sí que es cierto que hay otra palabra en griego que es moikeia, que es literalmente, y Pablo la usa, ¿no? Que es literalmente infidelidad conyugal, ¿no? Es una palabra más específica, pero porneia podríamos decir que es intercambiable, ¿no? A infidelidad conyugal. Y en el contexto del matrimonio siempre constituye, como he dicho, adulterar, que por definición es que una persona casada tenga relaciones sexuales ilícitas. La forma verbal del término la usa Pablo para describir la fornicación, por la cual 23.000, por ejemplo, en 1 Corintios 18, 23.000 israelitas resultaron muertos por una plaga en un solo día, ¿no? Eso está en Números 25:9. Debido a que la mayoría, si no todos los muertos, eran casados, ¿no? Está claro que porneia incluía adulterio. Por ejemplo, encontramos su uso en la Septuaginta, en Oseas 2, 4:13, hablando de infidelidad conyugal, ¿no? Específicamente adulterio espiritual. Jeremías 3, en ese pasaje que hemos hablado de la infiel Israel. Ezequiel 16, ¿no? Se utiliza la palabra porneia, que es intercambiable con adulterio, ¿no? Y su uso interestamentario lo encontramos en Ben Sirá, ¿no? Lo que conocemos en español como eclesiástico, que dice así, y aquí es más específico porque porneia podemos decir que en la época era en su mayoría de veces adulterio, ¿no? Vamos a leer Eclesiástico 23:22, dice, así también la mujer que ha sido infiel a su marido y le ha dado de otro un heredero, primero ha desobedecido a la ley del Altísimo, segundo ha faltado a su marido, tercero ha cometido, dice, en porneia, la palabra que es adulterio, y de otro hombre le ha dado sus hijos. O sea, aquí está hablando que el término, ¿no?, que se usaba intercambiable con adulterio, el término porneia. Y aquí vemos cómo Eclesiástico lo ve intercambiable. Seguimos. Un divorcio por cualquier otro motivo distinto a fornicación, es decir, adulterio, por parte de uno de los cónyuges, siempre es ilegítimo a los ojos de Dios, ¿no? Y hablaremos de algunas casuísticas diferentes, ¿no? Vamos a intentar, por decir así, abarcar un poquito más de ética, ¿no? Y eso lo haremos al final, a ver si el Eterno me permite. Bien, Yeshua utiliza aquí la palabra fornicación y adúltera de la forma sinónima, como hemos dicho. Estaba advirtiendo que el divorcio que no es consecuencia de adulterio resulta en adulterio si hay un nuevo matrimonio. Es decir, es doble pecado, ¿no? Tanto el que se casa como la adúltera como la que adultera, ¿no? Es doble pecado. Normalmente una persona que se casa con una adúltera es que no es creyente, ¿no? Obviamente. Por eso en muchas iglesias, si una persona viene y nos dice quiero casarte, ¿no? Obviamente vamos a decir, bueno, ¿de dónde vienes? ¿No? ¿Cuál es tu carta de recomendación? ¿De qué iglesia vienes? ¿De dónde has nacido de nuevo, ¿no? ¿O cuándo has nacido de nuevo? ¿De cuál es tu contexto? Porque nunca sabemos lo que uno pueda arrastrar. Sí, en Cristo son nuevas todas las cosas. Amén. Pero por la excusa, ¿no?, o por el profesamiento de fe que algunos hacen con su boca, ¿no?,
Porque aquí todos los que estamos aquí decimos que tenemos fe, que creemos en Dios, pero ¿dónde están tus obras?, ¿no? Dice el apóstol. Obviamente, la fe debe dar un fruto. Y si tú eres una persona que busca ir de lugar en lugar, ¿no?, haciendo daño, y no atendiendo al consejo de Dios, Dios va a decir hasta aquí, ¿no? Y debemos de ser iglesias que formen a las personas en matrimonios fructíferos, ¿no?, en fidelidad conyugal, y sobre todo en que el matrimonio es algo serio y que uno no puede ir, como dicen de ahí, de flor en flor, ¿no? Porque puede ir haciendo mucho daño y haciendo mucho pecado, ¿no? Entonces, una persona que se casa con una adúltera no es creyente. No es creyente. Y las iglesias no deberían aprobar esos matrimonios. Muy triste es que hay iglesias que eso no lo aplican, ¿no? Ah, ¿te quieres casar? Sí, claro, el matrimonio es honroso, es loable, gloria a Dios. Sí, pero lo que no sabes es que esa persona, tal que ha hecho daño a otra, ha hecho infiel a otra, lo puede seguir haciendo porque no está dando fruto o no ha dado fruto de su profesión, ¿no? Es un caso difícil, ¿no? Es un caso, bueno, difícil, es un caso que hay que cogerlo y cada caso hay que evaluarlo diferente, porque cada caso es único, ¿no? Y tiene muchas aristas. Pero para eso Dios ha levantado pastores, ¿no?, obispos, personas que cuidan de la grey del Señor, para que la grey del Señor pueda crecer no solo en números, sino también en fidelidad. Como dice el apóstol, como dice Apocalipsis, yo he preparado una novia santa e íntegra, ¿no? Y eso incluye también no ser un adúltero, ni casarse con una adúltera o adúltero. Ahora, sabemos que Dios es compasivo con los cónyuges pecadores, ¿no?, al tolerar el divorcio. Porque hemos dicho que la sentencia del adulterio es, ¿qué? Muerte. Dios ya ha sido compasivo con él. Sin duda también sería, obviamente, misericordioso hacia el cónyuge inocente al permitir el nuevo casamiento. Obviamente, si una de las dos partes ha sido la afectada, nosotros creemos en las segundas nupcias, salvo por estos casos, ¿no?, de una persona sí ha sido afectada por la infidelidad conyugal, y hablaremos ahora un poquito más específico también, habiendo otros abanicos de situaciones, pero si ha sido por eso, ¿no?, nosotros creemos, en base a que Dios es bueno, que no va a condenar a una persona que es inocente a una condición que también hablaremos, la soltería es buena, ¿no? Y Dios estima mucho la soltería, eso viene después, ¿no? Pero si una mujer o un hombre tiene anhelo de hacer una familia, ¿no?, puede rehacer su familia, puede hacer una nueva familia en estos ámbitos. Nosotros creemos eso, ¿no? Bien. El propósito de permitir el divorcio es mostrar clemencia al cónyuge pecador. No condenar al inocente a una vida de soltería y soledad. Que ojo, condenar. O sea, la soltería es buena, hablaremos de eso, como he dicho, ¿no? No quiero ser prerrogativo en ese sentido, ¿no? Tanto el matrimonio es bueno como la soltería. Siempre y cuando sea enfocada en Dios, ¿no? Bien. Seguimos, vamos a seguir. Ahora, hay otro motivo, ¿no?, en que uno se puede volver a casar. O sea, existe esa concesión de la segunda nupcia si el esposo de uno muere, ¿no? Romanos capítulo 7 lo dice, y Deuteronomio también lo dice, de que cuando el cónyuge muere, ¿no?, la persona puede volverse a casar. De hecho, Pablo habla a las viudas y a los viudos, ¿no? A las viudas le dice, a las viudas jóvenes le dice que se vuelvan a casar, ¿no?, que escojan un marido. Porque el matrimonio, sobre todo en el mundo antiguo, era algo bueno, ¿no? Era muy diferente a lo que es hoy en día, ¿no? Pero la esposa tenía que, en cierta manera, constituir una casa y necesitaba un marido, ¿no?, un legado y todo eso, etcétera, ¿no? Bien. Y en cuanto a esta cláusula de excepción, porneia, ¿no?, inmoralidad sexual, que hemos hablado, ¿no?, que es intercambiable con adulterio, podía ser eso, adulterio, incluso prostitución, ¿no? Pues incluso prostitución, como dicen algunos, incesto, ¿no? Es una palabra muy general, homosexualidad, bestialismo, pero en todas, si están casados, es adulterio.
Ahora, algunos han interpretado, no, es que esto era, pues eso, creo que la Iglesia Católica decía eso, que, por ejemplo, la Iglesia Católica en el Concilio de Trento, ¿no? Ellos ven el matrimonio no como un pacto, sino como un sacramento, ¿no? Uno de los primeros fue, creo que Agustín, que lo denominó de esa forma, y eso lo heredó la Iglesia Católica y lo aumentó. Ahora, ellos solo ven que uno puede romper el sacramento del matrimonio en este caso no por la infidelidad conyugal, sino por el bestialismo, ¿no? Algunos como Fitzmayer y otros exégetas buenos, o sea, son grandes eruditos, pero en eso están errados, obviamente, ¿no? Porque piensan que es la única cláusula o la única excepción es, por ejemplo, el bestialismo, ¿no? Creo que es, o el incesto, no recuerdo exactamente, ¿no? Pero hay una crítica muy fuerte a ese argumento, y es que una persona no puede casarse legalmente, ¿no? Con su hermana, ¿no? Eso está condenado por la Torá, entonces no sería un matrimonio válido, por tanto no es una excepción, no es una cláusula de excepción para poder divorciarse. ¿Me entiendes lo que digo? Vale, no voy a entrar más en eso. Estoy intentando hacerlo lo más ameno posible dentro de mi pesadez mental hoy. Pero bueno, en conclusión, si hay inmoralidad sexual, entonces Yeshua dice que el divorcio está permitido. Y hemos dicho que en el primer siglo, normalmente los que ponían la carta de repudio en la mano eran los hombres a las mujeres. Pero aquí Yeshua lo dice que tanto el hombre y la mujer tienen el derecho, ¿no?, de hacerlo. Porque obviamente están faltando tanto uno como otro al pacto matrimonial, ¿no? Bien. Pero Yeshua no dice que el divorcio es obligatorio. Eso es interesante, ¿no? Incluso en tales casos, el perdón y la reconciliación deben ser siempre, y aquí los hablo a los maridos y a las esposas, ¿no? Yo lo he dicho muchas veces, ¿no? Yo entiendo el matrimonio y quiera Dios que no. Yo voy a intentar siempre ser fiel al matrimonio, ¿no? Pero quiera Dios, imagínate que en un hipotético caso mi esposa me fuera infiel, yo pediría a Dios que me dé ese perdón que Él tuvo como con Oseas, ¿no? Eso sería, obviamente el fruto, lo único que uno querría, ¿no?, es divorciarse en muchos casos, pero siempre tenemos que sé que es un caso delicado, no digo que sea para todos, ¿no?, pero intentar buscar la restauración, el perdón, porque Dios nos ha dado el ejemplo, ¿no? Bien, seguimos. Dice, la cultura griega, por un dato, la cultura griega, romana y judía, siempre que se permitía el divorcio se suponía que iba acompañado el derecho de volver a casarse, ¿no? Por ejemplo, la Mishnah dice, la fórmula esencial, eso está en Gittim, que creo que es el tratado del divorcio, la fórmula esencial en el acta de divorcio es, ¿no?, y aquí es lo que choca un poco contra los que creen que sí divorcio, pero no segundas nupcias, ¿no?, que los hay. He aquí que eres libre de casarte con cualquier otro hombre. Esa era la costumbre en Israel, ¿no? Se daba ese carto de divorcio y decía, eres libre para casarte con cualquier otro hombre, ¿no? Bien. El Señor permite el divorcio a fin de que el adúltero pueda tener la oportunidad de arrepentirse en lugar de ser condenado a muerte, como hemos dicho. Bien. La declaración de Yeshua aquí no solo reforzó su enseñanza anterior acerca del divorcio y el nuevo matrimonio, sino que fue una devastadora acusación contra los fariseos que trataban de acabar con él, ¿no? Dijimos que posiblemente muchos dicen, ¿no?, ellos estaban en la región de Perea, que Perea significaba el más allá. Esa era la región, creo que de Herodes Filipo, si no recuerdo mal, o Antipas, uno de estos. Antipas. Herodes Antipas fue el que sentenció a muerte. ¿A quién? Al Juan el Bautista. ¿Por qué le sentenció a muerte? Porque Juan el Bautista se levantó y le dijo, tú estás siendo infiel a tu esposa, ¿no? Y le cortó la cabeza, ¿no? Estuvimos viendo eso en su día. Y posiblemente los fariseos que querían tentarle, querían hacerle caer, incluso le querían muerto, dice el Evangelio, algunos, ¿no? Aprovecharon esa problemática que seguramente había llegado a oídos de muchos, porque Juan el Bautista era alguien conocido ya en la época, ¿no? Era alguien conocido en todas las áreas. Eso lo vemos en Mateo capítulo 3. Y posiblemente querían que llegara a oídos de Herodes, para que también decían que hay otro nuevo Juan el Bautista o seguidor de Juan el Bautista. No lo sabemos, son suposiciones, pero posiblemente sea
porque lo vemos un poco en los primeros versos del Mateo 19, cómo intentaban cazarle, ¿no? Bien. Vale. Vamos a ver una segunda razón, la 16. Esto es la cláusula de excepción de Mateo, de boca de Yeshua. Solo hay divorcio por inmoralidad sexual, es decir, adulterio. Ahora, Pablo nos da una nueva casuística, ¿no? El contexto de Pablo a los Corintios es que, obviamente, su ministerio fue a los gentiles, ¿no? Todo judío debía casarse en yugo igual, ¿no? Como hemos dicho, era una ley de Moisés: no tomarás mujeres extranjeras cogerás mujeres entre tu pueblo, ¿no? Y eso no se daba. Era raro que se diera que un hombre se casara con una griega, con una india, ¿no? O con una, no sé, otro pueblo, ¿no? Cananea, no sé, lo que sea, ¿no? Filistea. Ahora, cuando vamos al ministerio de Pablo, vemos que muchos habían llegado al Evangelio, muchos gentiles, en un yugo desigual, ¿no? Se habían casado, ¿no? El matrimonio era algo común también en el Imperio Romano, era algo loable también, era muy diferente, en algunos casos muy diferente, sobre todo era una cultura muy patriarcal, muy, en su caso, machista, ¿no? El ser mujer en el mundo romano, a pesar de tener la ciudadanía romana, no era lo mismo que ser hombre. Ahora, encontramos que cuando surge esta problemática en la Iglesia, muchas, sobre todo mujeres, parece ser, habían llegado al Evangelio sin que su cónyuge se convirtiera juntamente con ella. Y esto dio a esta problemática. Vamos a leer 1 Corintios capítulo 7, verso 10 al 15, si lo puedes ahí poner. Y dice así. Eso es el consejo de Pablo. Bueno, primero da el consejo del Señor y luego da el consejo suyo. Vamos a comentar esto rápidamente. Dice: pero a los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, estos no son mis consejos, mis palabras, sino el Señor, es decir, Yeshua, que la mujer no se separe del marido. Como hemos dicho, Yeshua se remonta a Génesis 2 y dice: lo que ha unido el hombre, pero lo que ha unido Dios, que no lo separe el hombre, ¿no? Esas palabras salieron de la boca de Yeshua, donde se hace y se dice durante miles de años en cada matrimonio, ¿no? En cada nuevo matrimonio. Entonces, claro, eso es un mandato de Dios, ¿no? Y ahí Dios nos está apelando a que el matrimonio, como dije, es indisoluble. Es indisoluble, ¿no? Ese es el propósito de Dios, que sea indisoluble. Vamos a seguir con el verso. Ahora, si se separa, ¿no? Quédese, dice Pablo, sin casar, o reconcíliese. Bien, cuando dice Pablo ahí sin casar, muchos, si se ve por el contexto, es que Pablo, ¿no? Viendo cómo estaba el tema, posiblemente Pablo no tenía, pues, la revelación que a día de hoy a lo mejor vemos, ¿no? De que han pasado 2000 años y todavía no ha llegado el Mesías, ¿no? Posiblemente Pablo, obviamente era finito, era hombre, aunque escribió esta carta inspirada por Dios, ¿no? Aquí nos está diciendo luego que él da su consejo, ¿no? En base a las problemáticas. Ahora, posiblemente, como dice Pablo a los Tesalonicenses, el día del Señor era temprano, y él veía que uno podía ser más fructífero para el reino de Dios, ¿no? Si no se casaba, porque se podía dedicar en cuerpo y alma a la obra ministerial, a la obra del Evangelio, ¿no? Ahora dice: quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Y a los demás, y ahora sí hace la distinción, ¿no? Esto es un consejo que da Pablo. Yo digo, no el Señor. Si algún hermano tiene mujer, ahora, esa palabra yo digo, ¿no? Yo pienso que también es escritura, ¿no? Sí, es el consejo que Pablo dio, pero ahí están las escrituras, las escrituras, dice Pablo, todas las escrituras inspiradas por Dios. Posiblemente Dios inspiró a Pablo para que escribiera ese consejo en base a esa casuística, ¿no? Y por eso esto es una cláusula también de excepción para un motivo que uno puede divorciarse, ¿no? Vamos a leerlo. Dice: si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él,
obviamente que no la abandone, ¿no? Porque el propósito es hasta que la muerte los separe. Ahora, da esta cláusula. No, lo sigue diciendo. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiste en vivir con ella, no la abandone. Y aquí está, ¿no? En el verso 14 dice: porque el marido incrédulo es santificado, no da el motivo, en la mujer, y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serán inmundos, mientras que ahora son santos, ¿no? O sea, dentro de la situación que no es perfecta, ¿no? Que no es la ideal, puede salir algo bueno, ¿no? Vamos a ver el verso 15. Pero si el incrédulo, ¿no? Como he dicho, aquí hay una nueva casística, aquí hay una persona incrédula, quien no ha sido educado bajo los principios morales de Dios, ¿no? Bajo la ley de Dios. Pero si el incrédulo se separa, sepárese. Pues no está el hermano o la hermana sujeta a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó a Dios. Ese es lo que se llama la excepción paulina, ¿no? De Pablo. Ahora, vamos a hablar esto, ¿no? El motivo de Pablo siempre es que los matrimonios permanezcan juntos, ¿no? Y de la Escritura. Si el esposo consiente, ¿no? A pesar de la condición de su esposa, de que ya no es incrédula, ¿no? De que ahora se va a someter primeramente a la palabra de Dios, ¿no? Y ahora aquí vemos algo importante, ¿no? Porque uno puede decir, y nos ha pasado, hemos conocido personas que han llegado al Evangelio así, ¿no? En yugo desigual. Y obviamente hay que obedecer a Dios antes que a los hombres, ¿no? Eso está claro, en muchas áreas, ¿no? Si el marido es motivo de estorbo para que tú puedas vivir y ser fiel al Señor, Pablo te va a decir: a paz nos ha llamado a Dios. Si el esposo quiere divorciarse de ti por esta causa, déjalo libre, ¿no? A paz nos ha llamado a Dios. Ahora, si consiente, puedes ganar a tu marido, ¿no? Eso es lo que he dicho antes, ¿no? La regla general es muy difícil, ¿no? Es muy difícil, y más hoy en día, yo creo que hasta más, ¿no? Pero bueno, quién sabe, no confiamos en que Dios pueda hacerlo, pero es algo que no es común, no se suele dar. Pero si consiente, ¿no? Si te deja practicar tu fe, ¿no? Pues sigue con él, ¿no? Sigue con él. Bien. Y esta es la otra única excepción que uno puede, ¿no? Ahora, esto en dos palabras, ¿en qué se resume? Vamos a llevarlo a términos prácticos a día de hoy. Si un marido abandona a su mujer, ¿no? Por abandono también es un motivo lícito de divorcio, ¿no? Como dice ahí Pablo. O sea, si el marido no consiente en vivir con su mujer, a paz nos ha llamado a Dios, ¿no? En las iglesias como la de Corinto, Pablo se enfrentaba a esta situación, ¿no? Y esta situación era algo pues relativamente nueva, por eso Pablo tuvo que poner en orden muchas cosas, ¿no? Y en este caso seguramente habrían personas en la iglesia de Corinto que tenían esas preguntas, ¿no? Entre otras. Entonces, cuando un creyente tiene un cónyuge no creyente, Pablo dice que deben permanecer casados si el no creyente está dispuesto a hacerlo. Luego añade: pero si el cónyuge incrédulo se separa, que así sea. En tales casos, el hermano o la hermana no están esclavizados. Dios nos ha llamado a libertad y a paz, no a servidumbre, a esclavitud. La interpretación más probable de este versículo es que implica la libertad de obtener un divorcio legal y la libertad de casarse con otra persona. El cónyuge que ha sido abandonado no está esclavizado a ninguna obligación de mantener el matrimonio. Cuando un cónyuge incrédulo ha abandonado el matrimonio, Dios libera al cónyuge creyente de la esclavitud de las dos tensiones interminables de, primero, una esperanza vana de por vida de reconciliarse con un incrédulo que ha abandonado, y dos, una prohibición de por vida de volver a disfrutar de las buenas bendiciones del matrimonio. Bien, en todo esto también hay debate, como he dicho, ¿no? Obviamente no vamos a entrar en eso. Nosotros pensamos que pues en ese caso no es lícito de divorciarse, ¿no? Y volverse a casar, porque en cierta manera sabemos que el matrimonio es un pacto, ¿no? Y a pesar de que a lo mejor uno no se casó bajo los principios de Dios, pero aun luego casándose con los principios de Dios, uno tiene que ser fiel al pacto, y entendemos que si uno no consiente con otro en seguir en ese pacto, por tales circunstancias, pues uno es libre, ¿no? No queda liberado, porque en parte ha sido en cierta manera infiel al pacto
la persona que no consiente en seguir con el matrimonio, ¿no? Hemos dicho que si consiente, adelante, no hay motivos. O sea, tú no puedes, tampoco seas fastidioso con tu esposo, ¿no? Y esto habla a las personas que están en esa condición, ¿no? Porque uno puede decir, no, es que es imposible, mi esposo no se va a convertir, entonces le voy a hacer la vida imposible para que se divorcie de mí. Pues hermano, yo te digo una cosa, la palabra de Dios te va a decir que eso es adulterio. Porque estás siendo infiel a la parte que te corresponde como esposa, aunque tu esposo no esté siendo fiel según el estándar bíblico de ser esposo, pero a ti que te ha alumbrado el Señor, no debes de abandonar a tu esposo, si el esposo consiente, ¿no? Y eso es algo que podemos decir que es una casuística común hoy en día y palpable, lo hemos visto, conocemos personas así. Bien, ahora, una buena pregunta sería, bueno, como he dicho, ¿se aplicaría este pasaje al abandono por parte de alguien que profesa ser cristiano? ¿Ustedes qué piensan? ¿Se aplicaría este pasaje al abandono por parte de alguien que profesa ser cristiano? Ahora, en tales casos, entendemos nosotros, como he dicho antes, ¿no? El caso de esta pareja que conocí, que se divorciaron. En tales casos se plantea la cuestión de que si la persona es realmente creyente, ¿no? La persona que ha sido infiel al pacto. Porque una persona que es creyente no debe ser infiel a Dios, ¿no? Y al pacto. Ahora, cada situación será diferente. Y un cristiano involucrado en una circunstancia tan difícil debe buscar primeramente el sabio consejo de los líderes de su iglesia, ¿no? Obviamente Dios ha establecido su iglesia para estos también motivos, ¿no? Muchas veces queremos buscar primeramente en terapias de pareja, en psicología, ¿no? Pero el consejo de Dios está ahí. Dios ha levantado a personas, ¿no? Sabias, a pastores, para que puedan guiarte, ¿no? Y eso lo vimos en Mateo capítulo 18. Porque obviamente la iglesia no solo está para abrazarnos, para animarnos, para relacionarnos, también está para disciplina, para corrección, ¿no? Para guía. Y muchas veces la Escritura, ¿no? En Mateo 18 lo vimos. El propósito de la disciplina es reconciliar a la persona que ha pecado, ¿no? Y en este caso al cónyuge que ha sido infiel, ¿no? O que ha abandonado el matrimonio. Ahora, si esa persona no atiende a la disciplina de la iglesia, ¿qué dice Mateo 18, 17? Considérenle como gentil y publicano. Es decir, considérenle que no es un creyente porque ha abandonado a su esposa y no se ha sometido a la disciplina de la iglesia. Pero hay que subrayar que si es posible reconciliar el matrimonio, ¿no? Que ese es el motivo de Mateo 18, siempre la disciplina tiene que llevar a la restauración. Ese debe ser el primer objetivo. Ahora, si no escucha la disciplina, ¿no? Por boca de un testigo, de 2 o 3 testigos, de los ancianos, entonces ahí sí podemos decir que como dice, Dios tiene el poder para atar y desatar. Es decir, que Él está fuera del marco de la autoridad de Dios. Bien. Bueno, en todo este debate me he saltado, bueno, no voy a entrar en eso. Si alguien quiere, le gusta investigar, le gusta un poquito entrar más porque hay muchas aristas en esto. Yo he publicado un artículo muy bueno de Andreas Kosenberg y David Jones. Tiene ese libro tan bueno que habla sobre esto. Si alguien quiere un poquito más ahondar, no lo voy a hacer yo, obviamente porque sé que para algunos esto no es mucho motivo de atención, pero lo que quería decir lo he dicho y lo he recogido, ¿no? Bien, vamos ahora, si puedes, Olga, ir pausando la diapositiva como te he dicho antes, para los hermanos si quieren pausar el vídeo. Bien, vamos a ahora hacernos unas preguntas, ya para terminar. Estamos en una hora buena. Vamos a reafirmar que es bueno casarse y volver a casarse siempre en el marco de la palabra, ¿no? O sea, que no es algo que tenemos que ver mal si una persona se ha casado por segunda vez, si ha sido la afectada, ¿no? Y vamos a hablar algunas cositas quizás más contemporáneas, ¿no? El derecho de volver a casarse, vamos a hablar una aplicación práctica y otras cuestiones a considerar, ¿no?
O la pregunta al aire es si existen otros motivos legales para el divorcio, ¿no? Legítimos. Bien, vamos a hablar un poquito del derecho de volver a casarse, ¿no? La Biblia afirma que volverse a casarse está bien dentro de los límites, ¿no? Como he dicho, en las circunstancias ideales. Por ejemplo, Romanos capítulo 7 nos habla, pues es un versículo que ve que está bien que uno pueda volverse a casar porque su marido ha muerto, ¿no? Eso es una causa legítima, ¿no? Primera de Timoteo 5:14 también le dice eso, como he dicho antes. Dice Pablo, quiero pues que las viudas jóvenes se casen, ¿no? Esto le dice, es el consejo de Pablo a las viudas. Y eso tiene que ver con segundas nupcias, ¿no? Porque el texto de hecho dice que las mujeres jóvenes, esto es viudas, y el pasaje entero es acerca de viudas. Entonces las viudas jóvenes son llamadas a volver a casarse. Primera de Corintios 7:8. También dice, entonces, si usted es una viuda o viudo, usted tiene el derecho de casarse nuevamente. Entonces, encontramos que Dios no es que esté en contra de las segundas nupcias, ¿no? No está en contra, siempre y cuando sea en ese marco legítimo, ¿no? En que uno lo ha dado todo para ser fiel al pacto, pero una de las dos partes no lo ha sido y queda liberado, como dice Pablo, ¿no?, del marido. Bien. Vale. Entonces, por ejemplo, dice en 1 Corintios 7:27, le dice, consejo de Pablo, ¿no? Está ligado a esposa, dice Pablo, no busques liberarte, ¿no? O sea, procura estar con tu esposa. ¿Estás liberado de una esposa? ¿Qué significa eso, no? Es decir, estás divorciado. Si no lo estás, no busques liberarte, ¿no? Pero dice, pero si te casas, no has pecado. En otras palabras, si usted ha sido liberado de una esposa, no dice cómo, ¿no? Pero entendemos que si usted ha sido liberado de una esposa y es justificado y es legítimo según una base bíblica, y usted se casa, usted no ha pecado, ¿no? Usted no ha pecado. Porque también hay varias interpretaciones de todos estos textos, ¿no? Está la rigurosa, hay algunos hasta que ven que uno no se puede ni siquiera divorciar, ni segundas nupcias, otros que sí te puedes divorciar, pero no segundas nupcias, ¿no? Y otros que sí que te puedes divorciar y puedes hacer segundas nupcias solo por estas excepciones, y luego los que son pues totalitarios, por decir así, que te puedes divorciar por cualquier causa y casarte otra vez, ¿no? Muchas veces ni lo más radical, ¿no?, ni lo más liberal. Nosotros buscamos, obviamente, primero el consejo de la palabra, ¿no? Pero muchas veces el consejo de Dios es lo más equilibrado. Dios no es un Dios de subyugación, ¿no? Que una persona que ha sido fiel a su pacto matrimonial, ¿no?, tanto en mente como físicamente, ¿no? Porque eso lo hablamos, también uno puede adulterar con la mente, ¿no? Pero si ha sido fiel, pues obviamente en ella no está llamada a esclavitud, ¿no? Si tiene el deseo de volverse a casar. Ahora, si Dios le dice, y Dios le da ese deseo de permanecer soltera, gloria a Dios, ¿no? Porque seguramente Dios tenga un propósito, no todos pueden, ¿no? Pero tenga un propósito ideal para esta mujer, ¿no? Y muchas veces decía Pablo eso, acordaros de las viudas, ¿no? Porque las viudas, obviamente, también necesitan ayuda y también muchas veces eran las que más se daban, ¿no?, a ayudar. Bien, vamos a hacer otra pregunta. Ya sí, ahí estamos. Pasa a la que pone cursos, un poco un apéndice. Vamos a hacer un pequeño inciso y vamos a lanzar esta pregunta al aire, ¿no?, que no la voy a contestar. Dices, bueno, lanzas preguntas y bueno, vamos a simplemente a pensar, ¿no? Tenemos cabeza, ¿no? No la voy a contestar porque es una pregunta difícil y uno puede tener opiniones, ¿no? Y las opiniones se pueden encontrar. Y vamos a lanzar esta pregunta, como algunos han hecho, ¿no? Algunos han argumentado en que, bueno, ¿qué pasa si un esposo abusa de su esposa físicamente, ¿no? Si pega a su esposa. ¿Qué pasa? La Biblia solo te dice que es por ella, ¿no? Inmoralidad sexual. Ahora, hay principios que subyacen de la Biblia, otros que son objetivos, ¿no? A ver si a alguien se le ocurre un ejemplo. Tengo un poco la mente pesada, pero hay muchos.
por ejemplo, ¿no? No sé si alguno sabe, ¿no? Eso es, ya lo ha explicado Dani. Bien, ahora, hay algunas consideraciones, ¿no?, que podemos ver para este argumento, ¿no? ¿Qué pasa si un esposo abusa de su esposa o la esposa de su esposo? Suele ser menos, ¿no? Pero hoy en día los esposos hasta... Pues una esposa, con esto de la liberación de la mujer, pues uno puede llegar al trabajo con heridas y todo y se las tiene que ver y desear, ¿no? Y apretar los dientes. Pero ¿qué pasa en este caso, no? Vamos a dar unas 4 razones que se han formulado. Esto no es algo nuevo, ¿no? Bien. Podemos decir una razón que el abusador se ha divorciado. Esto lo recojo... ¿quién es este? William Head, es un gran... que argumenta esta posición, ¿no? Y la argumenta muy detallada, ¿no? Pero aquí hay unos 4 principios interesantes a considerar. Dice, el abusador se ha separado del matrimonio, no físicamente ha dejado el hogar, sino que se ha separado relacionalmente. Y entonces 1 Corintios 7:15 se aplicaría. Bien. Bueno, hay más fuerte, ¿no? Dice, aunque el maltrato no es técnicamente adulterio en el sentido de porneia, en Mateo 19:9 es otro tipo de conducta inmoral que también destruye la alianza matrimonial o la relación de una sola carne, que es esencial para un matrimonio. Tercero, al especificar 2 condiciones que dañan tan profundamente un matrimonio que se permite el divorcio, Jesús y Pablo implican que podrían haber otras condiciones, como el abuso físico violento repetido, que dañarían el matrimonio tan profundamente como para justificar el divorcio en casos también. Cuarto, el abuso físico es una violación tan grave de la responsabilidad de un marido de cuidar y proteger a su esposa que rompe el pacto matrimonial. Éxodo 21, 10 al 11. Vamos a leer ese verso. Éxodo 21, 10 al 11. Dice, si tomare para él otra mujer, no disminuirá su alimentación. Ahí vemos provisión, ¿no? Provisión. Eso hablaremos en el curso que estamos hablando del papel del esposo y todo eso más detalladamente. Si tomare para él otra mujer, no disminuirá su alimento, ni su vestido, ni el deber conyugal. Y si ninguna de estas 3 cosas hiciere, ella saldrá de gracia sin dinero. Entonces vemos que uno de los principios del hombre también dentro del matrimonio no solo es que la fidelidad en el matrimonio también es incumplir su rol como esposo, ¿no? Entonces algunos han visto un motivo, ¿no? De si un esposo es negligente con su esposa, ¿no? No solo físicamente, que abusa de su esposa, sino también materialmente, no la trata. Por eso dice Pablo, maridos, no exasperéis a vuestras esposas, ¿no? Porque esa es la tendencia, ¿no?, del hombre, por motivos de la caída, es enseñarse a la mujer. Y esa palabra quiere decir más, pues, un señorío totalitario, ¿no? Y muchas veces a la fuerza. Entonces, por eso dice Pablo eso. Y luego dice, maridos, amad a vuestras esposas como a vaso más frágil, ¿no? Porque sabemos que la tendencia del marido muchas veces es, por motivos de la caída, no ser fiel a lo que Dios le ha encometido como cabeza, ¿no? ¿Y qué pasaría ahí? Bueno, ahí no voy, como he dicho, a responder estas preguntas, ¿no? Pero son motivos para preguntarse, ¿no? Obviamente si veo un caso, que Dios quiera que no, que venga así un matrimonio, obviamente pediría consejo, vería la palabra, meditaría la palabra de Dios y por eso está la ética, ¿no? Hay algunos, bueno, pero es bueno también estudiar la ética. Y en la ética se marcan muchos principios que subyacen de la Escritura para poder ver casos que son difíciles, ¿no? Y aquí vamos a ver, por ejemplo, una aplicación práctica. Bueno, en Mateo 19 y Corintios 7 hemos visto que Pablo recomienda la soltería para la difusión del reino de Dios. Bueno, eso todavía no hemos llegado a Mateo 19, que son los próximos versos. Pero quiero llegar a este punto. No es que el matrimonio sea malo, pero esto es interesante, ¿no? No es lo mejor para todas las personas, ¿no? O sea, eso sale en la Escritura. A pesar de que estamos hablando eso y que hemos dicho esta mañana, no es bueno que el hombre esté solo. Puede ser que Dios dé el don, como se dice, de celibato, ¿no? El don de no casarse y no pecar, ¿no? El don de enfocarlo solo para Dios. Y obviamente estos van a tener una gran recompensa
en el reino de los cielos, ¿no? Leía un testimonio de un misionero que no solo había sido... tenía este don, ¿no? Y había sido fiel a ese don, sino también había sido fiel en dejar padre y madre, casa y todo. Esa persona va a ser recompensado doblemente, ¿no? Triplemente. Obviamente él no lo decía con aras de ver, ¿no? Él era un texto que habla de su vida, y se analizaba un poquito eso. Que son personas que verdaderamente tienen una gracia especial de Dios. No todos tenemos los mismos dones, ¿no? Y ahí sí que tenemos que preguntarnos, ¿no? Porque luego hablaremos del celibato en los próximos capítulos y veremos algunos indicios. Cómo esto se abusó de esto también, en su principio la Iglesia Católica, y esto llevó a mucho desastre, ¿no? Hablaremos de eso. Bien. Mucha gente piensa que hay que estar casado para vivir una vida completa, pero simplemente eso no es cierto, ¿no? Como hemos dicho, Jesús fue el hombre más completo, la persona más plenamente humana que jamás haya existido, y con todo, no estaba casado. De hecho, muchos de los héroes del Nuevo Testamento y de la historia de la Iglesia no estaban casados. Pablo, ¿no? Ahí está el debate, ¿no? Si Pablo era casado o no, pero muchos concuerdan que Pablo no estaba casado. Dios ha utilizado y sigue utilizando a personas solteras para sus propósitos. Cualquiera que sea su situación personal, hay aplicaciones bíblicas que se pueden extraer de ese pasaje. Considere dónde encaja entre estas posibilidades. Si está casado, ama a su cónyuge. Casados, de manera que represente el Evangelio. Maridos, amen a sus esposas, como dice el consejo divino, con amor sacrificado. Eso es, como Cristo amó a su iglesia, se entregó por ella. Hablaremos de eso en el discipulado. Y asuman las responsabilidades de la gloria de Cristo en su matrimonio. Esposas, respeten a sus esposos y honren a Cristo a través de la edificación de su esposo como líder espiritual de su hogar. Si usted está divorciado por una razón bíblica y es soltero, descanse en el Evangelio en su soltería o posiblemente en un futuro matrimonio. Si se divorció por motivos bíblicos, es decir, en caso de adulterio o abandono, entonces le animo a que descanse en la soltería que Dios le ha dado en este momento, ¿no? Si Él le concede continuar con la soltería, Baruch Hashem, ruego que por el poder del Evangelio le permita regocijarse en ella. Si no lo hace y le lleva a casarse de nuevo, ruego por el poder del Evangelio muestre el amor de Cristo por su iglesia en su nuevo matrimonio. Si usted está divorciado por una razón no bíblica, ¿no? Esto a lo mejor a uno no le gusta. Hay que hablarlo, ¿no? Bueno, sabemos que hay perdón, ¿no? El único pecado imperdonable, dice la Escritura, que es la blasfemia contra el Espíritu Santo, ¿no? Ahora las Escrituras nos hablan de arrepentirse. Ahora, si uno ya ha pecado y se ha vuelto a casar, ¿no? Si uno ya ha hecho eso, Pablo te dice no abandones a tu cónyuge. Ahora, aunque seas, en ese momento fuiste adúltero, ¿no? Aunque en ese momento erraste y las consecuencias vendrán, y confiamos en que si uno se arrepiente y confía en la gracia de Dios, pide perdón y ahora que se vuelque en su matrimonio, ¿no? En el actual matrimonio. Arrepiéntase de su pecado ante Dios como ante su antiguo cónyuge. Entonces permita que el Evangelio de Cristo le dé una gran esperanza de una vida que prospere en el avance del Evangelio como soltero, mientras espera la próxima boda donde nos uniremos a Jesús como iglesia por toda la eternidad. Si está divorciada por una razón no bíblica y se volvió a casar, arrepiéntase y refleje el Evangelio por su actual matrimonio. Si usted se divorcia por razones no bíblicas, la Escritura lo anima a arrepentirse genuinamente ante Dios y su excónyuge. Con todo, las Escrituras no indican en ninguna parte que usted deba romper otro pacto matrimonial divorciándose de nuevo. En cambio, le anima a centrarse en magnificar a Cristo en el matrimonio que tiene ahora por el poder del Evangelio. Bueno, algunas aplicaciones prácticas, ¿no? Ahora, hay una cuestión a considerar, a esto no lo voy a entrar, esto lo voy a publicar en un artículo que estoy ya terminando, pero esto es una cuestión que también ha surgido en debate, ¿no? Y es esta pregunta: ¿pueden los divorciados llegar a ser oficiales de la Iglesia? Bueno, no la voy a responder, pero bueno, eso es una pregunta que se hace, ¿no? Bien, vamos a terminar con un consejo práctico sobre personas que han experimentado divorcios dolorosos. Bien, esto está sacado del libro de Wayne Grudem de Ética, muy bueno. Consejo práctico para estas personas. Vale,
También es importante que los cristianos que han sufrido divorcio no dejen que el resto de su vida esté regido por este dolor del pasado, ¿no? O sea, obviamente a esclavitud no estamos llamados a libertad. Uno puede decir, ay, es que yo anhelaba, ¿no? Yo amaba a mi esposo, ¿no? Qué duro debe ser eso, ¿no? Qué duro debe ser que una persona en cuerpo y alma se entregue a un esposo o a una esposa y éste le sea infiel. No solo le sea infiel, sino que la abandone, ¿no? Y no quiera saber nada de ella. Es duro. Sobre todo no solo para ella. Sobre todo el problema se agrava más o se aumenta más si hay hijos de por medio, ¿no? Para los hijos que han sufrido profundamente los divorcios, las palabras de Pedro tienen una relevancia especial, ya que muestran que el sacrificio de Cristo nos ha liberado incluso de cualquier modelo de vida erróneo. Vamos a leer 1 de Pedro 1, 18 al 19. Dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. ¿Cuántos nacieron en una familia creyente? Si pueden levantar la mano. Bien, pues sois muy afortunados, ¿no? Ahora, eso no lo es todo, ¿no? No, eso no te define tu salvación. La salvación es personal. Tienes que nacer de nuevo. O sea, no es que hayas nacido en cuna cristiana vas a ser creyente, ¿no? Pero tienes un privilegio, ¿no? Y agradece a Dios por tus padres, ¿no? Yo estoy muy agradecido con mis padres porque ellos me han educado conforme a los principios, ¿no? Han tenido errores, los han tenido, pero doy gracias a Dios por eso. Ahora, aquí Pedro nos da un consuelo a los que no. Dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra manera vana de vivir, ¿no? El Señor nos ha rescatado de eso. Uno no debe de estar sujeto a decir, no, es que en el pasado, ¿no? Es que, no sé, hay casos, ¿no? Es que maté a una persona. Eso es un caso muy extremo. Los hay. Hay personas que han llegado al Evangelio y han matado, ¿no? Pero están, obviamente, eso, la sangre de Caín llama, ¿no? O sea, perdón, de Abel llama. Porque obviamente eso es un pecado muy difícil de superar, ¿no? Y hay personas que les cuesta difícil. Ahora, Pablo es un ejemplo muy bonito en las Escrituras, ¿no? Pablo dice que si había un pecador, de todos los pecadores era él el mayor, el primero. Y lo primero que dice es perseguidor de la iglesia, ¿no? O sea, él había justiciado, ¿no? Había dado coces contra el aguijón y había ido en contra de los propósitos divinos, llevando a muchos ante cortes judiciales y matando, ¿no? Se dice que él estaba cuando apedrearon a Esteban, ¿no? Ahora, esa es una esperanza para los que no, y para los que sí, porque uno aunque viva en cuna cristiana se puede desviar, ¿no? A mí, por ejemplo, me pasó que tuve un tiempillo ahí, ¿no? Que uno toma caminos que no son, pues, de Dios. Gracias a Dios no tomé caminos de precipicios muy profundos que me pueda matar, ¿no? Quizás de unos metros. Pero dice que Dios nos ha rescatado, ¿no? De una vana manera de vivir. Ahora dice, la cual recibiste de vuestros padres, ¿no? Obviamente está hablando de padres que no tienen el Evangelio, ¿no? Que no tienen la palabra. No con cosas corruptibles como oro o plata, dice aquí, ¿no? Sino con la sangre preciosa de Cristo, ¿no? Como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Hermanos, lo glorioso del Evangelio es que tú y yo, siendo pecadores, ¿no? Hemos sido justificados por su gracia, ¿no? Y somos declarados justos ante Dios, ¿no? A pesar de haber cometido adulterio, a pesar de haber cometido asesinato, a pesar de todo eso, si tú te has arrepentido verdaderamente, has clamado a Dios y te has rendido a su voluntad, ¿no? Dios te puede rescatar de todas esas cosas, ¿no? No debes de dolerte en el pasado, lamentarte, ¿no? Tienes que superar los errores pasados porque sabemos que esas cosas eran los frutos de la carne, ¿no? Seguimos, para terminar, dice, y para los adultos que han sido abandonados por una esposa o esposo anterior,
La promesa del consuelo de Dios en 2 de Corintios también debe tener gran aliento. Vamos a leer 2 de Corintios 1, 3 al 5. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias. Fíjate cómo dice, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Amén. El cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Wow. Para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Busca consuelo en Dios, Cristo. Él es la fuente de toda consolación. Por último, es importante que las iglesias, y esto es muy importante, ¿no?, establezcan programas o prácticas ministeriales que enseñen sobre matrimonios fuertes, los fomenten y que también brinden asesoramiento y ayudas a las parejas que atraviesan momentos difíciles en sus matrimonios. Probablemente todas las iglesias de hoy en día tienen personas que han experimentado divorcios dolorosos, tal vez algunos niños que todavía están profundamente afligidos porque sus madres y padres disolvieron sus matrimonios hace muchos años, o tal vez adultos que no querían divorciarse en absoluto pero cuyos cónyuges solicitaron el divorcio de todos modos. Estas personas pueden experimentar un profundo dolor y tristeza, el sentimiento de haber sido abandonadas y traicionadas muchos años después, aunque rara vez lo mencionen a nadie. Es importante que los pastores y otros miembros de la Iglesia sean conscientes de que estas situaciones no son infrecuentes hoy en día. En algún lugar y momento de la vida de la Iglesia es importante proporcionar un entorno en que las personas se sientan lo suficientemente seguras como para hablar de estos sentimientos y a continuación tener la oportunidad de orar con una o dos personas durante algún tiempo, hasta que el Espíritu de Dios les dé la capacidad de perdonar genuinamente a los que causaron su dolor y traigan consuelo y paz genuinos a los corazones y mentes de las personas afligidas. Por último dice, los cristianos que han los cristianos que han pasado por divorcios también tienen un maravilloso estímulo al darse cuenta de que Yeshua comprende nuestros sufrimientos. Vamos a leer Hebreos 4, 15 al 16. Ya cerramos. Dice, famoso pasaje, ¿no?, que Dios se ha compadecido en todo por nosotros, ¿no? Ahora, hemos dicho, Yeshua nunca estuvo casado, ¿no? Ahora, Yeshua sí tuvo la traición en sus más íntimos y lo sufrió. Él te comprende, ¿no? Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, dice, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia. Entonces podemos decir que Yeshua, ¿no?, nos compadece, ¿no? No solo nos compadece, como hemos leído en Colosenses, nos consuela, nos satisface, ¿no? Él comprende la deserción más profundamente que cualquier otro humano, ¿no? Donde él dice que fue traicionado por Judas, por sus apóstoles, ¿no?, cuando le crucificaron, donde él estaba solo en un madero, murió como un delincuente, como un asesino, como lo más derrochable, ¿no? Él se compadece de ti. Y para cada persona casada, incluso aquellos que se divorciaron injustamente en el pasado y ahora se han casado con otra persona, el propósito de Dios para usted de ahora en adelante es pedirle perdón por los errores cometidos en el pasado y buscar la bendición de Dios en su matrimonio actual. No quiere que usted se divorcie de nuevo, sino que permanezca fiel a ese llamamiento, a ese pacto. Por lo tanto, no importa qué circunstancias condujeron a este matrimonio actual, si usted está casado, ahora está casado con la persona correcta, y Dios quiere que usted haga que ese matrimonio sea bueno para el resto de su vida. Y remende los errores que hizo, ¿no?, y aprenda. Sabemos que a Dios daremos cuentas, ¿no? Pero ya cerramos, ¿no? Y vamos a orar. Vamos a terminar, vamos a ponernos de pie.